Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 101. Todo es parte del encanto, parte 1. El día comenzó como cualquier otra mañana típica en la hermosa región de Kanto. Un suave despertar de la tierra bajo un cielo teñido de tonos dorados y rosados. La luz del sol se filtraba suavemente entre los altos y ondulantes árboles de otro extenso bosque esmeralda, sus rayos deslizándose a través del dosel como cintas de miel. La luz dorada salpicaba el sendero, un estrecho sendero de tierra y musgo que serpenteaba perezosamente entre raíces antiguas y piedras cubiertas de helechos. El bosque rebosaba de sonidos y movimiento. El alegre canto de los Pidgey en la distancia, el zumbido rítmico de Pokémon de tipo bicho invisibles, el aleteo y el constante murmullo de las hojas susurrándose secretos con la brisa temprana. El aire olía ligeramente a corteza húmeda y flores silvestres. Cada respiración transportaba la frescura del rocío aún adherido a las briznas de hierba y la dulzura de la floración de la temporada. Era un paisaje al mismo tiempo salvaje y familiar. El tipo de escena que solo podía pertenecer a Kanto, donde la aventura siempre parecía acechar más allá de la siguiente curva del camino. Y a lo largo de ese sendero tortuoso y cubierto de vegetación caminaban 4 viajeros, unidos por la amistad, un propósito e innumerables recuerdos compartidos. Nolan, el chico de cabello dorado, brillantes ojos azules gélidos y paso firme, caminaba medio paso por delante, rozando ocasionalmente con la mano las hojas que se extendían hacia el sendero. A su lado, Ash avanzaba con su característica gorra ligeramente ladeada, las manos entrelazadas perezosamente tras la cabeza en una postura de despreocupada relajación. Su cabello oscuro brillaba tenuemente bajo el sol, y su expresión, abierta y radiante, reflejaba el mismo optimismo que lo había acompañado en cada desafío desde el inicio de su viaje. Misty, de mirada penetrante e impaciente, la seguía de cerca, con su cabello naranja brillando como un destello de fuego entre la vegetación. A su lado, Brock mantenía el ritmo con su paso tranquilo y mesurado, su semblante sereno equilibraba el temperamento fogoso de Misty y la energía incansable de Ash. Habían pasado 3 días desde su pequeña desventura en el último pueblo. 3 días desde la debacle que, de alguna manera, terminó con Ash ganándose el amor y la confianza, y quizás lo más importante, la compañía, del líder del escuadrón Skirtle. Desde entonces, habían estado avanzando con paso firme hacia su próximo destino. Ciudad Vermellón, un lugar que brillaba en su imaginación con la promesa de la orilla del océano, puertos resplandecientes y el lujo de un merecido descanso antes de que Nolan y Ash se embarcaran en sus próximas grandes batallas de gimnasio. Como siempre, a los 4 se les unió el fiel compañero de Ash, Pikachu, quien trotaba alegremente justo delante de su entrenador. El pequeño Pokémon amarillo de tipo eléctrico parecía completamente contento bajo la suave luz del atardecer. Sus largas orejas se movían al ritmo de cada crujido del bosque, y de vez en cuando, su cola se mecía ligeramente al saltar ligeramente sobre una raíz suelta o un trébol silvestre. De vez en cuando, Pikachu miraba por encima del hombro para asegurarse de que Ash seguía allí, como para asegurarse en silencio de que su mejor amigo no se había extraviado. Junto a Nolan caminaba su preciada compañera, Meadow, la robusta Bulbasaur de ojos brillantes, cuyo bulbo frondoso rebotaba ligeramente con cada paso decidido. La luz del sol se reflejaba en su piel verde, y su dulce mirada seguía a los demás con silenciosa atención. De vez en cuando, se detenía a olfatear una flor o a cepillar sus enredaderas entre la hierba alta. Su curiosidad era un reflejo de la confianza que compartía con su entrenadora. Era, en apariencia, un día normal, una de esas innumerables mañanas pacíficas que llenaban los espacios entre grandes aventuras. El grupo ya había caminado junto por tantos paisajes, pueblos, bosques, llanuras y pasos rocosos, que el ritmo del camino se había convertido en algo reconfortante, algo seguro. Ya fuera que el aire estuviera lleno de risas y conversaciones o envuelto en la calma del silencio compartido, siempre había esa misma sensación de familiaridad entre ellos. Esa clase de entendimiento sin palabras que solo se logra al recorrer los mismos senderos juntos durante meses. Y quizás por eso ninguno de ellos podría haber adivinado que hoy, esta sencilla mañana soleada, podría ser el día que cambiaría la vida de uno de ellos para siempre. Por ahora, sin embargo, solo había luz del sol, cantos de pájaros y el sonido de una risa suave. Ash, siempre el primero en romper un silencio agradable, se estiró perezosamente y sonrió, su voz brillante y llena del mismo optimismo ilimitado que lo había acompañado desde el comienzo de su viaje. «Hombre, ¿pueden creer lo lejos que hemos llegado ya?», dijo, mirando por encima del hombro a sus amigos mientras el camino se curvaba suavemente bajo sus pies.
Parece que fue ayer cuando llegué tarde para conseguir mi primer Pokémon. El tono de sus palabras, esa combinación de nostalgia y orgullo, flotaba levemente en el aire matutino, arrancando algunas sonrisas a los demás. Nolan, que se acercaba a él, no pudo evitar soltar una risita al recordarlo. Recordaba ese día vívidamente. El caos, las prisas, la exasperante absurdidad de la llegada tardía de Ash en una ocasión tan trascendental. En aquel entonces, había estado furioso, convencido de que la tardanza de su mejor amigo había arruinado el que se suponía sería el día más importante de sus jóvenes vidas. Pero ahora, meses después, ese recuerdo ya no le irritaba. En cambio, le reconfortaba. De alguna manera, todo lo que había salido mal esa mañana los había llevado a todos exactamente a donde debían estar. La sonrisa de Nolan se amplió cuando se volvió hacia su amigo. Y ahora mírense. Pikachu, Squirtle, Bulbasaur, Charmander, Pidgeotto y Butterfree, el chico de cabello dorado marcó cada nombre con sus dedos, antes de dejar escapar un silbido bajo e impresionado, son 6 miembros realmente fuertes para tu primer equipo, Ash. La sonrisa de Ash brilló en su rostro como una chispa, pero ahora se había atenuado, menos presumida que antes. Después de todo, había aprendido mucho desde aquellos primeros días, sobre todo de su encuentro en el gimnasio Pokémon no oficial de Aang, donde el exceso de confianza le había pasado factura de más de una manera. El recuerdo aún lo humillaba, un silencioso recordatorio de que la fuerza no se basaba solo en las victorias. Esbozó una pequeña y sincera sonrisa. Gracias, Nolan, respondió el chico de pelo azabache, con un tono más suave y firme. Pero no olvides que tienes un equipo increíble. Meadow lo ha estado rompiendo últimamente. Los dos chicos bajaron la vista hacia Meadow, que trotaba al lado de Nolan. Los ojos de la pequeña Bulbasaur brillaron de orgullo al oír su nombre. Su bulbo prácticamente brillaba de alegría. Levantó la cabeza y les sonrió radiante, con su voz resonando en el aire sereno de la mañana. Bulbasaur. Gritó Meadow, levantando pequeñas nubes de polvo del camino con sus piernas regordetas. Nolan rió. Una risa cálida y genuina que parecía ondular en el aire como la luz del sol sobre el agua. No pudo evitar agacharse y acariciar la coronilla de Meadow, su piel suave y fresca, cálida por el sol. Sin embargo, antes de que pudiera responder, otra voz, aguda, exasperada e inequívocamente impaciente, interrumpió la risa como una piedra que rebota en un estanque. Sí, se están convirtiendo en entrenadores increíbles, intervino Misty, con los brazos cruzados y una expresión entre molesta y cariñosa. Su tono destilaba un ligero sarcasmo, aunque sus ojos brillaban con una leve diversión que atenuaba su irritación. Pero debo recordarles. Prometieron, que iríamos a Ciudad Vermellón después. Sin distracciones, sin desvíos, sin maratones improvisados de captura de Pokémon. Solo el hermoso océano y una docena de cruceros de lujo. Las palabras cargaban con el peso de la repetición. No era, ni mucho menos, la primera vez que Misty pronunciaba este mismo discurso. Su mirada los recorrió como una maestra severa recordando a sus alumnos una regla que habían acordado, pero que habían olvidado convenientemente. Brock, que caminaba justo detrás de ella, reprimió una risita ante su teatralidad, pero prudentemente no dijo nada. Hacía tiempo que había aprendido que la paciencia de Misty tenía sus límites, y que interrumpirla en medio de una conferencia era una forma infalible de ponerlos a prueba. Ash y Nolan intercambiaron una mirada, esa mirada sufrida y muda de dos personas que habían soportado la misma cantinela durante días. En esa mirada, había una mezcla de exasperación, culpa y diversión cansada. Sabían que Misty tenía razón, normalmente la tenía, pero los constantes recordatorios empezaban a cansarse. Aún así, ninguno de los dos tenía el valor de discutir con ella. No cuando brillaba el sol, el aire olía a pino y promesa, y Ciudad Vermellón, con su reluciente puerto y sus bulliciosos muelles, aguardaba en algún lugar más allá del horizonte. «Vamos a Ciudad Vermellón», exclamó Ash de inmediato, con un tono y una expresión algo a la defensiva, a pesar suyo. No era frecuente que la confianza de Ash Ketchum flaqueara, pero había algo en que lo acusaran, incluso en broma, de romper una promesa que siempre encendía una pequeña llama de indignación en su interior. A pesar de su impulsividad y bravuconería, el chico de cabello azabache tenía un férreo sentido de la lealtad. Las promesas significaban algo para él. Y los recordatorios directos de Misty, aunque más arraigados en la exasperación que en la desconfianza, tocaban esa fibra sensible. El joven entrenador de pelo oscuro se metió las manos en los bolsillos y apartó una piedra suelta del camino con una mueca de vergüenza, más que de disgusto.
Pikachu, pisándole los talones, movió una oreja con cierta diversión, y su cola se movió levemente, como si compartiera una broma privada con su entrenador. Desde su posición junto a Ash, Nolan parecía mucho menos perturbado por el intercambio. De hecho, parecía entretenido. Los brillantes ojos azules del chico de cabello dorado brillaron con diversión mientras miraba de reojo a Misty, cuya mirada penetrante ya estaba fija en Ash como la de un Pidgeot. Los labios de Nolan se curvaron en una sonrisa irreprimible. Sí, nos dirigimos allí ahora mismo, le aseguró a su compañero de pelo ardiente con exagerada sinceridad antes de que su tono cambiara a algo burlón, casi canturreando en su alegría. ¿Cómo podríamos siquiera pensar en ir a otro lugar, si tú revisas cada 5 minutos? Misty se detuvo en seco. El efecto fue inmediato. Con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, sus ojos bermellones se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas que prácticamente brillaban de indignación. Su cabello naranja brillante, ya un poco alborotado por la humedad del verano, parecía erizarse en perfecta armonía con su mirada. Sin dudarlo, dio un paso adelante y golpeó a Nolan con fuerza en el costado con el dedo. Y seguiré revisándolo cada 5 minutos hasta que esté parada en la playa con una bebida y una pequeña sombrilla en una mano, y un nuevo Pokémon en la otra, dijo Misty con firmeza. Su tono no admitía absolutamente ninguna discusión, así que no lo olvides, Nolan Locke. Nolan gritó ante el empujón inesperado, se apartó bruscamente con una risa sobresaltada y se frotó el costado con una lesión exagerada. Ash, reconociendo sabiamente que echar leña al fuego de Misty nunca era buena idea, mantuvo la boca cerrada, aunque una leve sonrisa delató su diversión. La tensión, si es que podía llamarse así, se disolvió rápidamente en la familiaridad desenfadada que definió gran parte de su viaje. El sonido de la risa de Brock llegó desde atrás, cálida y pausada. Cerrando la marcha del pequeño grupo, Brock caminaba con su habitual calma y paciencia, con las manos metidas libremente en los bolsillos de su chaleco, mientras observaba a los entrenadores más jóvenes discutir. El bosque le sentaba bien. Su olor a tierra, la forma en que la luz del sol se reflejaba en el suelo. Siempre había sentido un discreto cariño por momentos sencillos como este, por la camaradería del viaje y el ritmo de los pasos en el sendero. Ahora, al escuchar el patrón familiar de sus bromas, la actitud defensiva de Ash, el humor fácil de Nolan, la vehemente insistencia de Misty, Brock no pudo evitar reírse entre dientes. Sus voces se habían convertido en la reconfortante banda sonora de sus días. Sin dejar de sonreír, el aspirante a criador Pokémon metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño mapa desgastado, con las esquinas suavizadas por el uso y los pliegues arrugados por las marcas de muchos viajes. Lo desdobló con cuidado. El leve crujido del papel atrajo la atención del grupo. Sus ojos oscuros recorrieron el mapa en silencio durante unos instantes, mientras la luz del sol se reflejaba tenuemente en su superficie brillante. Cuando finalmente levantó la vista, una nota de satisfacción se apoderó de su voz. Bueno, que conste, como este tema suele terminar en una discusión entre ustedes tres, el tono de Brock transmitía esa suave mezcla de paciencia y diversión seca que solo un hermano mayor podía lograr. Se calló deliberadamente, esperando lo justo para asegurarse de tener toda la atención de Ash, Misty y Nolan antes de continuar. Estamos a las afueras de Ciudad Crema. ¿Lo ven? Señaló una pequeña marca en el mapa, con la punta de su dedo apoyada sobre un punto rodeado por un sendero sinuoso que serpenteaba a través de un bosque teñido de verde. Los tres entrenadores más jóvenes se agruparon de inmediato a su alrededor, inclinándose sobre el mapa para verlo con sus propios ojos. Pikachu se subió con cuidado al hombro de Ash para ver mejor, con sus ojos redondos parpadeando con curiosidad. El mapa ondeaba con la cálida brisa mientras lo estudiaban. Brock sujetando una esquina, Misty estirando el cuello, Nolan apartándose un mechón suelto de cabello dorado de los ojos. Sin embargo, Ash fue el primero en hablar. Su tono transmitía esa curiosidad entusiasta que lo había acompañado desde el día que comenzó su viaje. Bueno, Nolan, eres prácticamente un guía turístico cuando se trata de estos pequeños pueblos, dijo Ash arrastrando las palabras, volviéndose hacia su mejor amigo con una sonrisa juguetona. ¿Algo interesante que hayas oído sobre este lugar llamado Creamtown? Misty inclinó la cabeza, el interés vaciló a su pesar, y Brock pareció ligeramente intrigado. Después de todo, no era una pregunta injusta. Nolan era la enciclopedia no oficial del grupo. Mientras que Ash solía preferir la acción al estudio, y Misty se centraba firmemente en los tipos agua y el océano, Nolan sentía fascinación por el mundo que los rodeaba, su gente, su historia y las historias ocultas incluso de los lugares más pequeños y olvidados.
El chico de cabello dorado se rascó la nuca. Un leve rubor le subió a las mejillas bajo la mirada colectiva. Aún así, una sonrisa algo tímida se dibujó en sus labios. Bueno, sé un poco, admitió Nolan con voz modesta pero con un matiz de discreto orgullo. Pueblo Crema no se llama así solo porque todos sus edificios estén construidos con piedras color crema. También se llama Pueblo Crema porque originalmente fue un pueblo lechero. Al parecer, la gente pensó que Pueblo Crema era un nombre apropiado una vez que ganó suficiente población como para ser considerado un pueblo. Supuestamente sigue siendo el mayor productor de productos lácteos de toda la región de Kanto. Terminó su explicación con un leve encogimiento de hombros, como si la información no fuera nada particularmente especial, pero el brillo en sus ojos delataba lo mucho que disfrutaba compartirla. Los demás se tomaron un momento para digerir eso. Ash parpadeó. Misty ladeó la cabeza, indiferente. El silencio que siguió solo fue roto por el arrullo distante de un pidgey sobre ellos. Luego, lentamente, Ash y Misty intercambiaron miradas idénticas de leve decepción, la típica que suele reservarse para darse cuenta de que algo que sonaba emocionante resultó ser, bueno, sobre leche. Ash se frotó la nuca, intentando mostrar entusiasmo. Lácteos, murmuró casi en voz baja, con un tono entre curioso y confundido. Misty suspiró, el viento tiró ligeramente de su cabello mientras le daba a Nolan una mirada que era mitad diversión y mitad exasperación. Aún así, la reacción de Brock fue totalmente distinta. Sus ojos se iluminaron con genuina intriga, y una leve sonrisa se extendió por su rostro al considerar las posibilidades. El aspirante a criador de Pokémon, por no hablar del chef en ciernes, que llevaba dentro quedó cautivado al instante por la idea de un pueblo así. Un lugar dedicado por completo a los lácteos, a la artesanía, al cuidado de los rebaños y a la perfección de la mantequilla y la nata. Le pareció fascinante. El mejor productor de productos lácteos de toda la región de Kanto, ¿eh? Brock repitió las palabras de Nolan, saboreando la idea como si fuera algo tangible. Emitió un leve murmullo, intrigado. Me pregunto cómo pudo Ciudad Crema obtener ese título, su expresión brillaba con interés y la luz del sol captaba cada rasgo facial. La fascinación de Brock era casi palpable. Para él, un asentamiento que había basado toda su vida en algo tan específico como la producción lechera era un tesoro de conocimiento por explorar. Imaginó vastos pastos llenos de Pokémon sanos, dietas especializadas diseñadas para una producción lechera óptima y quizás incluso algunas recetas transmitidas de generación en generación. Aunque Ash y Misty quizás solo vieron un pequeño pueblo agrícola camino a su próxima gran ciudad, para Brock era algo mucho más rico. Una historia de personas y Pokémon viviendo en perfecta armonía, de artesanía y tradición. Por suerte para él, Nolan, la enciclopedia andante de siempre, estuvo encantado de explicarlo. El tono del chico de cabello dorado transmitía esa diversión ligera y afable que siempre afloraba cuando alguno de sus amigos se entusiasmaba con algo académico. Parece que se remonta a la Edad Media, cuando el pueblo se fundó como una pequeña aldea, comenzó Nolan, gesticulando con la mano como si pintara la imagen en el aire ante ellos. Su voz tenía el ritmo de alguien que había leído esta historia hace mucho tiempo, y ahora hablaba de memoria. Aquellos pioneros del pueblo aparentemente trajeron consigo una manada de Pokémon que no son nativos de la región de Kanto. No recuerdo bien cómo se llamaban, leche, algo, bueno, en fin, estos Pokémon aparentemente eran capaces de producir la leche más pura conocida en aquella época, y así, a medida que se establecían, aquellos pioneros vendían la leche a todos los pueblos y aldeas vecinos. Mientras hablaba, los ojos de Nolan parecieron iluminarse, y su imaginación llenó los vacíos de la historia que describía. Casi podía verlo. Un puñado de colonos que llegaban de una tierra lejana, cansados pero decididos, guiando a sus Pokémon por llanuras abiertas hasta encontrar las suaves y verdes colinas de lo que se convertiría en Pueblo Crema. Imaginó el suave mugido de las criaturas, Pokémon robustos, de piel rosada y ojos amigables, y la alegría de los aldeanos al descubrir lo nutritiva que era su leche. Bueno, como te puedes imaginar, continuó Nolan, con la voz animada, eso trajo más dinero a su asentamiento, lo que le permitió crecer. Toda su economía giraba en torno a ella, porque al parecer la leche tenía algún tipo de propiedad curativa, tanto para humanos como para Pokémon. Era una época anterior a la medicina moderna, así que es comprensible que estuvieran desesperados por esta leche. Hoy en día, la producción láctea de Pueblo Crema es puramente comercial, además de un recordatorio de su historia. Brock escuchó atentamente, con expresión pensativa, casi reverente.
El suave viento agitaba su cabello oscuro mientras contemplaba los campos a lo lejos, como si imaginara lo que Nolan describía. La idea de un pueblo construido a partir de la simbiosis entre personas y Pokémon, con sus tradiciones aún vivas siglos después, le conmovió profundamente. Para Brock, esas historias eran la prueba viviente de lo que ya creía. Que Pokémon y humanos podían construir mundos enteros juntos, apoyándose mutuamente en armonía. Misty, por otro lado, parecía mucho menos cautivada. La especialista en Pokémon de tipo agua caminaba con los brazos cruzados, su mirada vagando de vez en cuando por el imponente bosque que los rodeaba. Aunque escuchaba, su mente estaba claramente en otra parte. Probablemente en las olas brillantes y los cruceros de Ciudad Bermellón, en el aroma a agua salada en lugar de leche y mantequilla. Su suspiro fue audible cuando Nolan terminó su relato. Ash, sin embargo, se había fijado en un detalle, una chispa particular que encendió su imaginación en un instante. ¿Un Pokémon que no es nativo de Kanto? Repitió el chico de cabello negro, con sus ojos rojizos abiertos de par en par por la repentina emoción. El paso del chico se aceleró ligeramente, y su postura se iluminó como electrizada por la curiosidad. Me encantaría tener la oportunidad de ver a uno de ellos, se volvió hacia Nolan con la voz llena de entusiasmo. Pikachu, aún encaramado en el hombro de su compañero, emitió un pequeño y entusiasta gorjeo de asentimiento. El Pokémon de tipo eléctrico movió las orejas hacia adelante, con los ojos abiertos, con la misma esperanza y anticipación que su entrenador. Pero la expresión de Nolan se suavizó, adoptando un tono más de disculpa. Su sonrisa permaneció amable, pero había un dejo de arrepentimiento en sus ojos al responder. Lo siento, Ash, pero me temo que eso es muy poco probable, dijo Nolan con un tono amable y firme, intentando amortiguar el golpe que sabía que se avecinaba. Ya podía ver cómo la sonrisa entusiasta de Ash flaqueaba levemente, la luz en sus ojos se apagaba. Nolan se apresuró a continuar, esperando suavizar la decepción de su mejor amigo. Verás, a medida que Pueblo Crema se fue construyendo, se convirtió en un lugar de cultivo menos viable, y como los Pokémon en cuestión necesitaban muchas tierras de pastoreo para prosperar, el pueblo finalmente decidió que lo mejor para la manada de Pokémon era devolverlos a su región de origen. Johto, creo que fue, en fin, esos Pokémon ya no viven en el pueblo. Como la gente de Pueblo Crema sabía exactamente cómo almacenar y conservar la leche para que se mantuviera en su estado puro el mayor tiempo posible, ahora se importa completamente al pueblo, donde la preparan para todos los productos lácteos por los que son conocidos. Fue una decisión tomada por el bien de todos los involucrados. La explicación quedó suspendida en el aire por un instante, mientras la luz del sol se reflejaba en el cabello de Nolan mientras caminaban. El camino comenzaba a nivelarse a través del bosque, conduciéndolos hacia pendientes más suaves donde las flores silvestres se balanceaban a lo largo de los bordes del sendero entre los árboles. Los hombros de Ash se hundieron ligeramente, y su entusiasmo inicial se desvaneció en un pequeño suspiro de decepción. Pateó una piedra perdida, viéndola rebotar delante de ellos en el camino de tierra. Oh, hombre, eso hubiera sido genial, ver un Pokémon de una parte diferente del mundo, gimió el chico de cabello azabache, decepcionado. La melancolía en su voz hizo que Pikachu lo mirara con compasión. El pequeño Pokémon extendió una pata y le dio a Ash una palmadita reconfortante en la mejilla, lo que le valió una leve sonrisa a su entrenador. Por unos instantes, ninguno habló. Los únicos sonidos eran el suave susurro de las hojas, el lejano zumbido del viento sobre los campos y el rítmico crujido de las correas de la mochila de Brock. Era un silencio apacible, de esos que cargan con el peso de los pensamientos no expresados. Brock fue el primero en decirlo, con un tono tan pensativo como siempre. ¿Sabes? Dijo, mirando a Nolan. Eso de que la leche tiene propiedades curativas me recuerda a las propiedades restauradoras naturales de ciertas bayas. Es fascinante cómo las comunidades primitivas descubrieron cosas así sin la tecnología que tenemos ahora. Nolan asintió en señal de acuerdo, complacido de ver que la curiosidad de Brock se reavivaba. El chico de cabello dorado abrió la boca para continuar, su voz preparada para profundizar en la historia recordada sobre los antiguos colonos o su misteriosa manada de Pokémon, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz aguda y familiar cortó el silencio como un cuchillo a través de la misma mantequilla que acababan de discutir de manera indirecta. Sí, es una auténtica maravilla. Y no es que esta lección de historia no haya sido absolutamente fascinante. El tono arrastrado de Misty transmitía un sarcasmo que podría haber agriado la leche más rápido que el sol del mediodía. Tenía las manos firmemente plantadas en las caderas y una expresión de impaciencia apenas contenida.
Pero lo que de verdad me interesa saber es cuán cerca está este lugar de donde se supone que debemos ir. Su tono dejó en claro que la historia de las ciudades antiguas, la leche con propiedades curativas mágicas y cualquier otra cosa remotamente relacionada con los lácteos estaban ahora oficialmente fuera de la mesa de conversación. Ash la miró de reojo, intentando, sin éxito, reprimir una sonrisa. La inquietud de Misty se había convertido en una constante últimamente, tan regular y predecible como la salida del sol. Incluso Pikachu pareció sonreír con suficiencia, moviendo las orejas como si se divirtiera discretamente ante el arrebato. Meadow también parecía algo entretenida. Brock, por otro lado, no pareció ofenderse en lo más mínimo por su abrupta redirección. De hecho, también parecía divertido. La serenidad del aspirante a criador Pokémon contrastaba a la perfección con el temperamento fogoso de Misty. Riéndose entre dientes, metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco y sacó el desgastado mapa que había doblado hacía apenas unos minutos. Por supuesto que nos traerías de vuelta al punto, murmuró con un pequeño movimiento de cabeza, luego extendió el mapa sobre su brazo, sus ojos escaneando las líneas y marcadores familiares que trazaban la región de Kanto como venas en una hoja. El bosque estaba en silencio salvo por el suave susurro del pergamino mientras Brock ajustaba el mapa, con su dedo recorriendo una delgada línea que representaba el camino que estaban siguiendo. Bueno, parece que Pueblo Crema está un poco más tierra adentro de lo necesario, informó Brock finalmente, entrecerrando los ojos para leer la letra pequeña antes de hacer cálculos rápidos mentalmente. Señaló un punto en el mapa pensativo y continuó. Eso significa que todavía estamos a unos 3 días de caminata desde Vermilion. Si nos damos prisa. Pero no nos agotemos, ¿de acuerdo? En cuanto esas palabras salieron de los labios de Brock, el semblante de Misty cambió por completo, como si se hubiera disipado una nube de tormenta. Sus hombros se relajaron y su expresión ardiente se suavizó, convirtiéndose en algo mucho más radiante. Vale. Al menos estamos cerca, dijo alegremente, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Una amplia y genuina sonrisa se dibujó en el rostro de la especialista en Pokémon de tipo agua mientras se acomodaba un mechón suelto de pelo naranja detrás de la oreja. He esperado tanto tiempo. ¿Qué son un par de días más? Ash y Nolan intercambiaron sonrisas, visiblemente aliviados de que Misty hubiera sido apaciguada. Habían aprendido por experiencia que una Misty descontenta podía arruinar un día entero de viaje, pero una Misty contenta, animada por la promesa del océano, lo hacía todo más fácil. La tensión se disolvió como la niebla matutina, reemplazada una vez más por el apacible ritmo del viaje. Los 4 amigos reanudaron su viaje por el sendero agreste y cubierto de maleza, con sus pasos crujiendo suavemente contra la tierra. Delante de ellos, Pikachu y Meadow habían decidido convertir el camino en su patio de recreo. Los 2 Pokémon corrían de un lado a otro en zigzags amplios y perezosos, con las lianas de Meadow moviéndose juguetonamente mientras Pikachu saltaba y esquivaba, y su encantado pica resonaba entre los árboles. La vista arrancó una sonrisa cariñosa a Nolan, que observaba cómo el bulbo frondoso de su Bulbasaur rebotaba con cada salto entusiasta. El aire era cálido y fragante. Agujas de pino, flores silvestres y la suave dulzura de las bayas calentadas por el sol. De vez en cuando, una brisa se deslizaba entre los árboles, trayendo consigo el susurro de las hojas lejanas y el suave crujido del corazón del bosque. Caminaron así un rato, con ese silencio acogedor que solo se da entre personas que se han acostumbrado a la compañía. El sonido del bosque los envolvía, el ritmo de sus pasos se mezclaba con la melodía de la naturaleza. Pero Ash, siempre de espíritu inquieto, encontró la quietud demasiado pesada para quedarse mucho tiempo. Sus ojos oscuros se clavaron en Nolan, con una chispa traviesa brillando en ellos. Oye, Nolan, ahora que ambos tenemos equipos completos, empezó Ash de repente, con una sonrisa juguetona y las manos entrelazadas tras la cabeza una vez más, mientras alzaba la mirada hacia el cielo. ¿Has pensado en qué Pokémon quieres atrapar a continuación? El chico de cabello dorado le devolvió la sonrisa por completo, sus propios ojos se iluminaron con emoción. Claro. Ya me conoces, siempre planifico, respondió Nolan con un tono alegre que luego se suavizó y se tornó más reflexivo. He estado pensando en elegir un Pokémon de tipo psíquico si puedo. He oído que son muy poderosos y ayudarían mucho a equilibrar mi equipo. El rostro de Ash se dividió en una amplia sonrisa y su energía prácticamente irradiaba desde él. Oh, ¿un tipo psíquico? ¡Qué bien!, dijo con entusiasmo, alzando la voz con genuina admiración. Espero que el próximo sea un tipo luchador.
Algo grande y fuerte que pueda revolucionar una batalla. Ahí estaba. Ese entusiasmo infantil, ese mismo impulso irreprimible que había impulsado a Ash a superar cada desafío hasta el momento. Su imaginación ya estaba desbordada, imaginando Pokémon feroces e imponentes como Machamp y Monlee. La emoción de la batalla prácticamente se despertaba en su mente. Misty, que caminaba justo detrás de ellos, dejó escapar un suspiro teatral, aunque las comisuras de sus labios delataban un leve atisbo de sonrisa. Ni siquiera se molestó en ocultar la exasperación cariñosa en su voz. Los chicos y su obsesión con la fuerza bruta, bromeó la especialista en Pokémon de tipo agua, sacudiendo la cabeza. Ash miró hacia atrás por encima del hombro, fingiendo estar ofendido, pero con una sonrisa que nunca flaqueó. Oye. La estrategia también importa. Rió el chico de pelo negro. Misty arqueó una ceja perfectamente escéptica. Claro que sí, su tono prácticamente destilaba diversión. Ella y Ash estallaron en carcajadas, ese sonido familiar y natural que llenaba el aire como música. Habían discutido así una docena de veces, y ninguno se cansaba jamás. Las supuestas estrategias de Ash solían ser una mezcla de improvisación, corazón y pura suerte, algo que Misty nunca dejaba de recordarle. Y aunque se burlaba de él sin parar por ello, también lo admiraba. La naturaleza impredecible de Ash, por frustrante que pudiera ser, era también lo que lo hacía extraordinario. Al apagarse la risa, la mirada de Misty se suavizó. Levantó la vista hacia los claros en el dosel, donde destellos de cielo azul brillaban entre las hojas cambiantes. ¿Y yo? Dijo tras una pausa, con un tono repentinamente pensativo y una mirada melancólica, estoy esperando algo raro y hermoso. Algo que cause olas, literalmente. El océano cerca de Ciudad Vermellón es territorio privilegiado para Pokémon de tipo agua. La convicción en su voz se escuchó a través de los árboles. Ash y Nolan la miraron, ambos sonriendo, no con burla esta vez, sino con genuina admiración. La pasión de Misty por sus tipos agua era profunda, arraigada en algo mucho más personal que una simple preferencia. Para ella, el océano no era solo un lugar. Era una vocación. La sonrisa relajada de Nolan surgió con naturalidad, sobre todo al girarse para ver el brillo en los ojos de Misty. Ojos que, como siempre, parecían brillar de pura emoción cada vez que surgía algo remotamente relacionado con los Pokémon de tipo agua. Su pasión por ellos era más que entusiasmo, era casi contagiosa. Es cierto, dijo el chico de cabello dorado con un afectuoso asentimiento, reconociendo la última declaración de su amigo sobre los Pokémon de agua, podría ser tu oportunidad de atrapar algo como un Shayder, o tal vez incluso un Orsea. Los ojos vermellones de Misty prácticamente brillaron ante la imagen que evocaban las palabras de Nolan. Por un instante, la chica de cabello naranja pareció completamente perdida en un paisaje onírico de brillantes olas azules y aletas ágiles. Su mirada se suavizó, como si ya pudiera ver la Orsea, sus delicadas aletas ondeando como seda bajo la superficie del océano. Un Orsea sería perfecto, dijo Misty soñadoramente, juntando sus manos bajo su barbilla, su expresión completamente fascinada por la idea, solo espero que lleguemos pronto. El sendero bajo sus pies continuaba igual que en los últimos kilómetros, una mezcla de raíces y hojas caídas, y la promesa de Ciudad Vermellón brillaba en cada respiración. El lejano grito de un Spearow resonaba débilmente por el bosque, mezclándose con el susurro de los árboles. Había un ritmo casi tranquilo en sus pasos, y por un instante, todo pareció moverse en perfecta sincronía. Entonces, un ruido repentino e inconfundible rompió la serenidad. No, ni un ruido. 3. Un trío de estómagos, el de Ash, el de Misty y el de Nolan, gruñeron al unísono, lo suficientemente fuerte como para asustar a algunos Pidgey de una rama cercana. Los tres jóvenes se quedaron paralizados a mitad del paso. Entonces, como si se dieran cuenta de lo que acababa de pasar, los tres se sonrojaron de un delicado tono rosado, y sus rostros reflejaban las expresiones mortificadas de los demás. Desde su puesto de retaguardia, Brock estalló en carcajadas, una risa profunda y cordial que resonó cálidamente entre los árboles. Ni siquiera Pikachu, cómodamente sentado en el hombro de Ash, ni Meadow, la fiel compañera de Nolan, pudieron contener una risita. Las orejas de Pikachu se crisparon con diversión, y Meadow emitió un suave y melodioso chirrido que podría haber sido risa si los Pokémon rieran igual que los humanos. Parece que alguien necesita un pequeño refrigerio. 3 personas, en realidad, bromeó Brock, todavía riendo, su tono lleno de bromas afables. Nolan, que normalmente era el más sereno y sensato del grupo, hizo un dramático gesto de agarrarse el estómago.
Olvidé que el desayuno era solo una barra de granola, gimió el chico de cabello dorado, con un tono patéticamente triste. A su lado, Ash no se veía mejor. Su rostro se contrajo en una tristeza exagerada. Podría comerme un Magikarp entero ahora mismo, se quejó Ash, luego hizo una pausa y agregó con incertidumbre. ¿Está mal eso? La cabeza de Misty giró hacia él tan rápido que fue un milagro que no se torciera el cuello. Su expresión era una mezcla de horror e indignación, con los ojos abiertos e incrédulos. ¿Sí? Exclamó, estremeciéndose visiblemente ante la imagen mental que las palabras de Ash habían evocado. Sí, eso está muy mal. Brock negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Había algo infinitamente entrañable en cómo estos tres podían convertir un tranquilo paseo matutino en una escena de comedia. Detengámonos aquí, sugirió el aspirante a criador de Pokémon, señalando un claro cercano. Bonito claro, buena luz y huele a menta cerca. Probablemente algunas hierbas silvestres. Empezaré a cocinar. El alivio que invadió al grupo fue instantáneo y unánime. Los cuatro se desviaron del sendero, atravesando una cortina de ramas bajas hacia un pequeño claro soleado. El suelo era suave, cubierto por una exuberante alfombra de musgo y hierba. Rayos de sol se filtraban por los huecos de las copas de los árboles, pintando moteados patrones dorados en el suelo del bosque. El aire allí se sentía más fresco, con un ligero toque de frescura que susurraba sobre agua cercana, tal vez un arroyo oculto. Al acomodarse, Pikachu y Meadow se dejaron caer en la hierba casi a la vez, claramente agradecidos por la pausa. Pikachu se estiró con placer, moviendo la cola perezosamente de un lado a otro, mientras Meadow dio un largo suspiro de satisfacción y se acurrucó en un trébol. Brock no perdió tiempo en ponerse manos a la obra. De su gran mochila de viaje, sacó su fiel estufa portátil, un artilugio que ya lo había acompañado en incontables aventuras. Sus movimientos eran prácticos y fluidos, casi rituales. Con un movimiento rápido y unos clics precisos, la estufa se desplegó perfectamente, lista para la acción. Entonces, como un mago que saca a Pidgey de un sombrero, empezó a sacar sartenes, hierbas e ingredientes de la nada. El ruido metálico y el leve siseo de la estufa pronto llenaron el claro, mezclándose armoniosamente con la melodía tranquila del bosque. El aroma a menta fresca se mezclaba con el aroma terroso de la tierra y las hojas, creando una atmósfera casi reconfortante. Ash y Misty desempacaron su modesta reserva de provisiones. Sándwiches envueltos en tela, bolas de arroz perfectamente formadas, algunas piezas de fruta y sus cantimploras usadas. Nolan, siempre perfeccionista, desdobló una gran manta de picnic a cuadros y la extendió sobre el suelo musgoso, alisando cada rincón hasta que quedó perfectamente uniforme. Misty, que había estado tensa e impaciente desde el amanecer, su ansia por llegar a Ciudad Bermellón era casi palpable, finalmente se permitió respirar. Mientras se sentaba en la manta, observando a los demás moverse con natural camaradería, la opresiva expectación que sentía en el pecho comenzó a disiparse. Está bien, lo admito, la chica de cabello naranja suspiró felizmente, sus labios curvándose en una cálida sonrisa, esta fue una gran idea. Sus palabras transmitían una sinceridad casi amable, y por un instante, los tres chicos la miraron y le devolvieron la sonrisa. La sonrisa de Ash era infantil y radiante, la de Brock, llena de un orgullo discreto, y la de Nolan, más tierna, impregnada de cariño. El momento quedó suspendido, como una instantánea perfecta de amistad. La luz del sol en los rostros, las risas en el aire y la promesa de comida que apenas comenzaba a chisporrotear. Pero entonces, antes de que ninguno de ellos tuviera la oportunidad de responder a las palabras de Misty, algo cambió. Al principio, todo ocurrió sutilmente. Una extraña quietud, de esas que se apoderan de nosotros cuando el mundo parece detenerse y contener la respiración. El canto del bosque se apagó. El lejano canto de Pidgey y el susurro de las hojas se atenuaron, como si estuvieran amortiguados por una manta invisible. Incluso la luz del sol pareció atenuarse ligeramente, su tono dorado se desvaneció en un plateado apagado. Una brisa fresca y penetrante se levantó, trayendo consigo un leve susurro que ninguno de ellos pudo identificar. Las orejas de Pikachu se erizaron al instante, erizándose el pelaje de su lomo. Meadow también levantó la cabeza, entrecerrando los ojos, y su habitual afabilidad se transformó en una repentina alerta. Algo en la atmósfera había cambiado. Algo sutil, pero innegable. Y entonces, de repente y sin previo aviso, su día, antes tan simple, tan pacífico, tan empapado de sol y risas, estaba a punto de dar un giro sorprendente y abrupto hacia el reino del más absoluto misterio. Un misterio en el que no tendrían más remedio que envolverse.
Comenzó con un sonido suave. Un susurro al principio, apenas un temblor entre los árboles. Un crujido repentino desde las sombras más allá del claro. El tipo de sonido que fácilmente podría haberse descartado como el viento que se movía entre las copas de los árboles, o un pidgey moviéndose en su nido. No era fuerte, no lo suficiente como para asustar a nadie en la tranquila quietud del bosque. Pero tenía una extraña carga, un dejo de extrañeza, que fue suficiente para romper el hechizo de paz perezosa y soleada en el que el grupo había estado disfrutando. 4 jóvenes entrenadores y sus 2 Pokémon se congelaron en medio de la conversación. El cambio de la mañana a la tarde había sido lento y agradable. La luz del sol moteada se filtraba a través del alto dosel esmeralda, una alfombra de musgo bajo ellos suave como el terciopelo, el aire impregnado del aroma de las agujas de pino y la suave dulzura de las bayas machacadas. Incluso el arroyo cercano, que brillaba entre los árboles, pareció silenciarse en ese instante mientras sus risas se apagaban. El sonido se escuchó de nuevo. Esta vez más débil, pero aún inconfundible. Se giraron juntos, con las cabezas girando, los ojos escudriñando las sombras verdes tras ellos. Nolan fue el primero en entrecerrar la mirada. Su cabello dorado reflejó la luz al mirar hacia el otro lado del claro. Sus penetrantes ojos azules recorrieron la línea temblorosa de un arbusto, una zona de follaje que no parecía moverse como el resto. Entonces lo vio. Un parpadeo. Tan rápido que podría haber sido un efecto del sol. Un tenue destello de pelo sucio y enmarañado desapareciendo entre las hojas. Estuvo allí y desapareció en menos de un instante, apenas un borrón de movimiento y color demasiado rápido para nombrarlo. Nolan inhaló profundamente y el sonido se le escapó en un pequeño jadeo. La imagen había sido tan breve, tan irreal, que la duda le acosaba. ¿De verdad la había visto? ¿O las sombras simplemente le habían tomado el pelo? Pero entonces la voz de Misty rompió el silencio y con él su incertidumbre. ¿Alguien más vio eso? Jadeó la chica de cabello naranja, señalando hacia el arbusto con una mirada de ojos muy abiertos que reflejaba perfectamente la propia incredulidad de Nolan. Su voz resonó por el claro, brillante y nítida en el silencio. Las hojas crujieron de nuevo, casi como si lo que había estado allí también se hubiera sobresaltado. A Nolan se le revolvió el estómago, con una mezcla de tensión y alivio. No imaginaba nada. Misty también lo había visto. Asintió lentamente, dejando caer una mano instintivamente sobre el metal liso y frío de una pokebola que llevaba enganchada al cinturón. Sus dedos la rozaron como un acto reflejo. Reconfortante, tranquilizador. Aún no soltó a su otro Pokémon, pero la disposición en su postura era inconfundible. Fue rápido, solo un borrón, murmuró Nolan en voz baja y firme, aunque sus ojos nunca dejaron la maleza, probablemente un Pokémon salvaje. Esa palabra, salvaje, pareció resonar en el grupo, sacándolos de su vacilación. Ash, Misty y Brock redoblaron su atención en los árboles, con todos sus sentidos agudizados. El bosque ahora se sentía diferente. El zumbido juguetón de los Pokémon de tipo bicho se había calmado. El aire estaba quieto, como si contuviera la respiración. En lo alto, una bandada de Pokémon de tipo volador surgió repentinamente de las copas de los árboles, con alas destellantes mientras se dispersaban en la distancia. Junto a Ash, Pikachu se agachó, con todos los músculos tensos. Sus mejillas, de un rojo intenso, latían débilmente mientras sus orejas se movían de un lado a otro, siguiendo movimientos invisibles. Frente a ellos, Meadow, la gentil criatura que hacía unos momentos se relajaba bajo un rayo de sol, se levantó lentamente. El bulbo de su espalda temblaba. Un suave gruñido se formó en su garganta, casi demasiado bajo para oírlo, el sonido de una inquietud instintiva. ¿Pikachu? ¿Ves algo? Preguntó Ash con cansancio, mientras sus ojos oscuros escudriñaban la maleza. Pikachu frunció el ceño, moviendo la nariz, luego negó con la cabeza rápidamente y un pequeño chillido de negación salió de su boca. Bulbasaur. Repitió Meadow, mientras sus enredaderas se retraían lentamente mientras ella también negaba con la cabeza. Bueno, sabemos que no fue ninguno de los dos, razonó Nolan, aunque su mirada nunca se apartó del arbusto, estuvieron aquí con nosotros todo el tiempo. El grupo permaneció así un rato, tenso, esperando, durante lo que parecieron largos minutos, pero probablemente no fueron más que unos pocos segundos. Cada crujido de las hojas les aceleraba el corazón, cada destello de movimiento les llamaba la atención. Pero a medida que el silencio se prolongaba y no surgía nada, su preparación empezó a flaquear. Quizás no había sido nada después de todo. El viento volvió a suspirar entre los árboles y la tensión empezó a disiparse, poco a poco.
Las orejas de Pikachu se inclinaron ligeramente. Meadow relajó sus enredaderas. Nolan finalmente exhaló, pasándose una mano por el pelo, entonces Misty se quedó sin aliento. Un sonido de pura conmoción e indignación. «Espera. Mi sándwich. Se acabó», exclamó, poniéndose de pie de un salto y mirando la manta de picnic con ojos muy abiertos y escandalizados. «Lo puse aquí mismo, en esta servilleta». Todos los chicos se giraron bruscamente hacia ella y la adrenalina que apenas había comenzado a desvanecerse volvió a estallar. «¿Qué?», exclamó Ash, arrodillándose junto a la canasta. «Ni hablar. Mis bolas de arroz también han desaparecido». La voz del chico de cabello negro era una mezcla de incredulidad y horror, como si la pérdida de comida fuera de alguna manera más angustiosa que el extraño crujido en sí. Nolan frunció el ceño, agachado junto a su plato cuidadosamente preparado. Un trozo de la fruta que había dejado antes, una jugosa manzana roja que había estado mirando con atención, había desaparecido sin dejar rastro. No quedaba ni un solo resto del saludable refrigerio. «Se me ha ido un poco de fruta», dijo lentamente, frotándose la barbilla mientras recorría el claro con la mirada. «Qué raro». Solo aparté la mirada unos 2 segundos. Misty parecía horrorizada, con las manos en las caderas y el viento tirando de su ardiente cabello. «Esto es tan típico», resopló, mirando con sospecha el follaje circundante, «probablemente nos esté acechando algún tipo de ladrón de bocadillos». «O un Pokémon con muy buen gusto», murmuró Ash, casi en voz baja. Brock, mientras tanto, no se había sumado a su ira y exasperación. El chico mayor tenía una mirada pensativa, la típica de la experiencia de leer señales que otros a menudo pasaban por alto. Rodeó el área de picnic, recorriendo el suelo con la mirada cuidadosamente, buscando algo inusual. Murmuró el aspirante a criador de Pokémon después de unos segundos, definitivamente parece que algo pasó por aquí. Se agachó y pasó un dedo calloso sobre el musgo. «Hay un rastro de migas, y miren aquí», dijo de repente Brock, haciendo un gesto a sus amigos para que se unieran a él. De inmediato, los otros 3 se reunieron a su alrededor y la curiosidad se reavivó en sus ojos. Una vez que Ash, Misty y Nolan se reunieron a su alrededor, arrodillados hasta el suelo del bosque, con el aroma terroso del musgo húmedo impregnando el aire, Brock extendió un brazo, señalando hacia la tierra removida que tenían delante. El dosel filtraba la luz del sol en ondulantes destellos dorados y sombras, pero incluso a través de la luz irregular, las marcas eran inconfundibles. Allí, recién grabadas en la suave tierra marrón, había 3 ranuras estrechas. Cada uno era largo, limpio y lo suficientemente profundo como para haber atravesado la capa superior de tierra. Los bordes eran afilados, recientes, aún salpicados de tierra suelta. «Marcas de garras», anunció Brock con gravedad. Su voz, normalmente tranquila y serena, tenía una fuerza que atravesó al instante el silencio del bosque. Su expresión era seria, analítica, concentrada. La expresión de alguien que sabía lo que veía y no le gustaban las implicaciones. Nolan se inclinó hacia adelante. Su cabello dorado reflejaba un rayo de sol y el azul de sus ojos se oscurecía con inquietud. Ash, a su lado, frunció el ceño profundamente. Los labios de Misty se apretaron en una fina línea. Su cabello anaranjado temblaba ligeramente con la suave brisa mientras se agachaba para inspeccionar la evidencia. La comprensión los invadió como una sombra que se movía lentamente. Esas marcas de garras contaban una historia. Una intrusión, algo vivo y hambriento que se movía por su campamento mientras ellos estaban en otra parte. Y, de repente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar perfectamente. La comida que faltaba, el breve destello de pelaje, el leve susurro de los arbustos. «¿Un ladrón de Pokémon?», murmuró Ash, frotándose la nuca mientras observaba los arañazos. Frunció el ceño, con una expresión entre irritada y fascinada. Los ojos vermellones de Misty se entrecerraron, con una expresión aguda e indignada. Aún no se había recuperado de la pérdida de su sándwich, el que había preparado con tanto esmero esa mañana. Su estómago emitió un gruñido audible, y verlo solo la enfureció aún más. «Sabía que vi pelaje», gruñó, con la ira hirviendo en su voz, de un color blanco sucio. «¿Quizás un Mankey salvaje?». El nombre quedó flotando en el aire por un instante, despertando viejos recuerdos en la mente de Nolan. Frunció el ceño ligeramente, pensativo. Es posible que Misty realmente esté en lo cierto. El chico de cabello dorado recordaba vívidamente las afueras de Pueblo Paleta. Colinas ondulantes salpicadas de robles, el tenue aroma a flores silvestres y tierra fresca.
De pequeño, oía a menudo a sus vecinos quejarse de los traviesos Mankey y Primeape que habían reclamado territorio cerca de las afueras del pueblo. De vez en cuando se abalanzaban sobre ellos y les arrebataban la comida de las manos a la gente antes de escabullirse entre los árboles, riendo con su peculiar y parlanchina forma. Nolan casi podía oírlos ahora, esos gritos agudos y provocadores resonando débilmente en el fondo de su memoria. Sí, la suposición de Misty era definitivamente posible. Pero entonces, otro pensamiento cruzó su mente, uno más específico. Los recuerdos de Pueblo Paleta le habían traído algo más, algo de aquel primer día, el día en que él y Ash comenzaron su viaje juntos. Los gélidos ojos azules de Nolan se iluminaron al reconocerlo y se giró hacia su mejor amigo. La emoción reemplazó la incertidumbre en su rostro. ¿Sabes? Comenzó el chico de cabello dorado, con voz pensativa, esto me recuerda al primer día que Ash y yo dejamos Pueblo Paleta. Ash parpadeó confundido por un momento, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. Pero entonces, de repente, el recuerdo lo inundó y sus ojos rojizos se abrieron de par en par. «¿Oh, sí?» jadeó, ese ratata que se coló en mi mochila y se escapó con la mitad de mi comida. Nolan sonrió, asintiendo con satisfacción al ver que Ash lo recordaba con la misma nitidez que él. Casi podía imaginar la escena. Una versión de Ash un poco más joven y, sin duda, menos viajera, persiguiendo frenéticamente a un travieso ratata por la hierba alta, Pikachu riendo a carcajadas y Nolan intentando con todas sus fuerzas no unirse a la risa. Exactamente. Esto se siente igual, coincidió Nolan, con un tono pensativo. Rápido, sigiloso, robó comida mientras estábamos distraídos. Probablemente sea un ratata otra vez. Brock se frotó la barbilla, asintiendo con cautela. Su mirada pasó de las marcas de garras al tenue rastro de musgo removido que se dirigía hacia los arbustos. Como aspirante a criador, había visto suficientes huellas y patrones de comportamiento como para hacer una suposición fundamentada. Podría ser, admitió finalmente el adolescente del grupo. Son oportunistas y audaces cuando tienen hambre. Los demás asintieron, aunque a ninguno le agradó especialmente la idea. El culpable podía ser pequeño, pero había sido un momento perfecto, y su almuerzo había pagado el precio. Al final, no importaba mucho qué Pokémon lo hubiera hecho. El resultado era el mismo en ambos casos. Su comida había desaparecido. Bueno, ya se acabó. Y también la mitad de nuestro almuerzo, suspiró Misty, con una desesperación inconfundible en su voz. Se desplomó hacia adelante, agarrándose el estómago vacío con una tristeza exagerada. Supongo que no éramos los únicos hambrientos aquí, murmuró Ash, cruzando los brazos con una sonrisa triste que no ocultaba del todo su propia decepción. Nolan, sin embargo, no estaba del todo listo para descartarlo. Su lado analítico, la parte de él que percibía detalles que otros podrían pasar por alto, seguía atrayendo su atención hacia la tierra. El chico de cabello dorado se agachó aún más, estudiando de nuevo las marcas de garras, trazando una cuidadosamente con la yema del dedo. Aún así, es raro, murmuró Nolan en un tono tranquilo pero pensativo. Estas marcas son demasiado grandes para un ratata normal. ¿Quizás un raticate? En el momento en que dijo eso, el bosque pareció exhalar. Un cambio invisible en la atmósfera que hizo que incluso las orejas de Pikachu se movieran. La expresión de Brock se tensó ligeramente, aunque asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Posiblemente. O algo completamente distinto, admitió. Luego, con un encogimiento de hombros pragmático, Brock añadió. Pero a menos que vuelva, no hay mucho que podamos hacer. Ni siquiera Nolan podía rebatir esa lógica. Por mucho que odiara los misterios sin resolver, Brock tenía razón. El bosque no revelaba sus secretos fácilmente, y perseguir una sombra no les traería de vuelta la comida perdida. A su lado, Misty levantó las manos dramáticamente. «Genial», exclamó la chica de cabello naranja con un gemido triste, sin almuerzo y sin cierre. Entonces, con un suspiro de derrota, se dejó caer de espaldas sobre la manta de picnic, con un brazo sobre los ojos como una heroína trágica. Su pose melodramática provocó una oleada de risas entre los demás. La tensión que había reinado en el grupo desde que el crujido rompió la paz comenzó a disiparse. El bosque volvió a sentirse cálido y acogedor, la atmósfera se despejó gracias a la ligereza de Misty. Ash se rió entre dientes y le dio un ligero empujón en el pie con el suyo. «Eres increíble, Misty», dijo con cariño. «Tengo muchísima hambre», replicó ella sin mover el brazo. Brock meneó la cabeza con una suave sonrisa y su anterior seriedad se transformó en una tranquila practicidad.
No te preocupes, Misty, dijo con dulzura mientras se levantaba y regresaba a su hornillo portátil. Aún tenemos suficiente para una comida más ligera. Toma, vienen unas tostadas caseras de champiñones salteados y mermelada de frutos rojos. El olor empezó a extenderse casi de inmediato. Champiñones calientes y terrosos chisporroteando en una sartén, mezclándose con el dulce y fragante aroma de las bayas, que se calentaban formando una mermelada brillante. Los aromas se mezclaron en el aire, transformando el claro, de un caos apacible, en algo hogareño y reconfortante una vez más. Puede que no haya sido el almuerzo que habían planeado, pero en lo que respecta a la cocina de campo, no fue un mal sustituto. Eres un salvavidas, Brock, le sonrió Asha el chico mayor, mientras su estómago rugía audiblemente en anticipación. El chef Brock siempre sale adelante, agregó Nolan con una sonrisa brillante. La tensión anterior desapareció de su rostro mientras se reclinaba y se relajaba. Misty se asomó por debajo del brazo ante el olor de la comida y su indignación se desvaneció. Está bien, murmuró ella, incorporándose, pero solo porque huele increíble. Y así, sin más, el grupo volvió a acomodarse alrededor de la pequeña estufa, con el calor del fuego titilando en sus rostros. Pikachu se animó alegremente, olfateando el aire, mientras Meadow, siempre la observadora serena, se sentó contenta junto a Nolan, con su bombilla meciéndose suavemente mientras tarareaba con silenciosa satisfacción. El suave tintineo de los utensilios de cocina y el suave siseo de la comida llenaron el espacio donde antes había tensión. Las sombras de los árboles danzaban suavemente sobre el suelo del bosque, y el tenue canto de un Pokémon lejano resonaba en el aire. Fue como si el extraño incidente nunca hubiera ocurrido. Mientras Nolan y sus amigos se acomodaban para disfrutar de lo que quedaba de su almuerzo en uno de los muchos claros bañados por el sol que ofrecía el vasto bosque, no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo a kilómetros de distancia, en lo profundo de otro rincón de la misma extensa naturaleza que albergaba el tranquilo asentamiento de Creamtown. La risa de los jóvenes entrenadores se filtraba entre los árboles, su relajada camaradería se mezclaba con el tranquilo murmullo de la naturaleza. Si hubieran sabido lo que ocurría en esas profundidades verdes, ninguno de ellos habría podido sentarse tan plácidamente bajo el cambiante follaje. Y si lo hubieran sabido, ninguno lo habría tolerado. Ni por un solo momento solitario. Lo que no podían ver, lo que ni siquiera podían empezar a imaginar, era que el extraño y pequeño ladrón que los había atormentado apenas unos minutos antes era el corazón involuntario de algo mucho más triste y trágico de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. A primera vista, el bosque parecía conservar su habitual serenidad vespertina. Rayos de cálida luz se filtraban entre las antiguas ramas, tiñendo el suelo musgoso con pinceladas doradas y verdes. El aire olía a savia de pino y flores silvestres, transportado por una suave, casi perezosa, brisa de verano. Sin embargo, bajo esa quietud había algo más. Un silencio, una quietud tan profunda que parecía deliberada, como si los propios árboles contuvieran la respiración. La densa maleza susurraba suavemente mientras el viento serpenteaba entre raíces nudosas y enredaderas enmarañadas. Altos robles y arces se mecían levemente, sus hojas susurrando secretos en el lenguaje del follaje susurrante. De vez en cuando, el suave zumbido de la vida rompía el silencio. El chirrido de una oruga escondida entre los helechos, los débiles murmullos de una maleza trepando lentamente por una rama, o el lejano y resonante ulular de una solitaria arpa escondida en algún lugar oculto. Y allí, justo en las afueras de Creamtown, donde los árboles crecían más cerca y la luz se atenuaba en la neblina verde y dorada de la tarde, había un claro que pocos habían notado alguna vez, y menos aún tenían motivos para visitar. En ese espacio aislado, medio engullido por el bosque, se agazapaba una pequeña cabaña en ruinas. El tiempo la había olvidado, y la tierra había estado ansiosa por reclamar lo que el hombre había abandonado. Su techo combado estaba cubierto por gruesas láminas de hiedra, cuyos zarcillos se enroscaban entre las tejas agrietadas como los dedos pacientes de la naturaleza. Las paredes estaban deformadas y desgastadas, con la pintura desprendida por años de lluvia y abandono. Una valla de estacas, antes blanca, ahora rota y medio enterrada entre zarzas, se inclinaba ebria alrededor del perímetro, más un fantasma decorativo que una barrera. El edificio mismo parecía hundirse en la tierra, con sus huesos desgastados por el tiempo. Una suave brisa sopló y la estructura emitió un crujido débil y triste, el sonido de la madera vieja recordando sus mejores días. En algún lugar arriba, una ventana colgaba entreabierta, con el pestillo oxidado atascado en su sitio.
Cuando la brisa la alcanzaba en el punto justo, la ventana se movía sobre sus bisagras con un suave y espeluznante gemido, un sonido que resonaba débilmente entre los árboles como un suspiro. Hace mucho tiempo, este lugar debió haber sido encantador. Quizás el humo había emanado perezosamente de su chimenea, y el aroma a leche tibia se había extendido por el claro. Quizás la risa había llenado sus habitaciones, y el bosque parecía más brillante gracias a ella. Pero ahora todo eso había desaparecido. Lo que persistía en cambio era una sensación, una pesadez, como el peso de una pena olvidada. La cabaña ya no parecía pintoresca. Parecía vacía. Vieja, deprimente, y peligrosa. Desde el borde de la maleza, un par de ojos captaron la luz del sol y brillaron débilmente entre las sombras. Al principio, podrían haber sido confundidos con los ojos penetrantes y fríos de un cazador, los de un depredador al acecho. Pero una mirada más atenta reveló otra historia. Eran ojos abiertos y asustados, que se movían de un lado a otro, y el roce de una hoja hacía temblar a la criatura que los poseía. No solo parecían asustados. Parecían completamente aterrorizados. Y entonces, desde la maraña verde oscura de helechos, el pequeño ladrón salió a la luz. No era un Mankey, como Misty había sospechado tras su almuerzo chapucero. No era un ratata ni un raticate, como la lógica sensata de Nolan había sugerido con seguridad. No. La verdad era más simple y mucho más triste. El culpable, el pequeño y misterioso ladrón que había robado a los 4 jóvenes viajeros, era en efecto un Pokémon, pero una especie que el grupo conocía demasiado bien. Un Meowth. La criatura que les había robado, era un Meowth, el pequeño Pokémon gato rasguño avanzaba sigilosamente, con movimientos cautelosos y el cuerpo tenso, como si esperara una emboscada. Sin embargo, quedó claro de inmediato que este no era el Meowth al que Nolan y sus amigos estaban acostumbrados. No había allí arrogancia, sonrisa maliciosa ni arrogancia. Esta criatura no tenía ni rastro de la astucia ni la confianza características del Meowth del equipo Rocket. No era un criminal empedernido. Este Meowth era una sombra de su especie, una versión rota, casi maltrecha, del felino que solía rondar los caminos entre pueblos. Su pelaje, que antaño debía brillar como la nata bajo el sol, colgaba en mechones sucios y enmarañados. Sus costillas contrastaban con su fina piel. Cada respiración era un visible subir y bajar que delataba hambre y agotamiento. Una de sus patas delanteras apenas tocaba el suelo mientras cojeaba, haciendo una mueca de dolor. Sin embargo, a pesar de toda su fragilidad, había algo feroz brillando detrás de esos ojos asustados. Una determinación desesperada que lo mantenía avanzando, paso a paso, a través del claro. La pequeña criatura aún aferraba algo con fuerza entre sus patitas. Un paquete de sándwiches, migas y restos que les había robado a Nolan y sus amigos ese mismo día. La comida estaba hecha pedazos por el robo apresurado, pero el Meowth no se había parado a comer ni un bocado. Su barriga rugía audiblemente, pero aún así seguía llevando la comida, avanzando por la hierba hacia la cabaña abandonada. Cada paso parecía requerir un gran esfuerzo. Las altas hojas rozaban sus costados y el terreno irregular atrapaba su delicada pata, pero seguía adelante a pesar de todo. El suave viento agitaba su pelaje, dejando al descubierto la opacidad de su pelaje donde la luz del sol lo tocaba. Cuando finalmente llegó al lateral de la casa, el Meowth alzó la vista hacia la ventana torcida. El hueco bajo el pestillo oxidado era estrecho, apenas lo suficientemente grande para una criatura tan pequeña, incluso en su estado actual demacrado. Pero el Meowth no dudó. Miró a su alrededor, moviendo la cola nerviosamente, luego se incorporó sobre sus patas traseras y comenzó a trepar. El marco de la ventana estaba resbaladizo por el musgo, la madera blanda por la podredumbre. Las diminutas garras de la criatura se clavaron, buscando aferrarse. Un leve gruñido escapó de su boca al alzarse, con la comida robada aún entre los dientes. Era una visión lastimera y dolorosa. Cada movimiento era un acto de fuerza de voluntad y necesidad. En el alféizar, el Meowth vaciló, jadeando suavemente, con los costados agitados. Su reflejo se reflejaba tenuemente en el cristal polvoriento. Un fantasma delgado y manchado de tierra que se miraba a sí mismo. La pequeña criatura se tomó un momento para intentar recomponerse. Entonces, con un leve y decidido sonido, el pequeño y desaliñado Meowth empezó a colarse por el estrecho hueco. El marco le rozó la espalda con crueldad, enganchándole pelo y piel por igual. El Meowth se estremeció, retorciéndose, y sus garras arañaron el interior del alféizar. El sonido de la madera contra el pelo era tenue pero agudo. El forcejeo del pequeño Pokémon resonó silenciosamente en el claro olvidado.
Y aún así, de algún modo, lo logró. Con un golpe sordo, el pequeño Pokémon de tipo normal cayó al suelo dentro de la cabaña, con el paquete de comida aún en sus patas. Por un instante, simplemente se quedó allí, en la penumbra, recuperando el aliento. Motas de polvo flotaban perezosamente a través de la luz del sol que entraba por la ventana agrietada. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a moho y madera húmeda. Las tablas del suelo estaban deformadas y manchadas, las paredes cubiertas de musgo por la lluvia que se había filtrado con el paso de los años. Muebles polvorientos yacían dispersos por la única habitación. Una silla con una pata tambaleante, una mesa apoyada contra la pared como si estuviera demasiado cansada para mantenerse en pie. Un Pokémon de tipo volador había construido una vez un nido en la esquina de las vigas, abandonado hacía mucho tiempo. Era un lugar que apestaba a abandono. Y allí, en aquella ruina abandonada, estaba el Meowth, pequeño, andrajoso, tembloroso. La luz del sol que se filtraba por la ventana le llegaba al rostro, y por primera vez, la luz reveló la verdad más cruel de todas. Donde un brillante amuleto dorado debería haber estado sentado orgullosamente sobre su frente, donde el símbolo en forma de moneda de la fortuna y el orgullo de cada Meowth debía brillar, no había nada. Nada más que una herida abierta y furiosa. El trozo de piel estaba moteado y rojo, hinchado por una infección. Parecía como si le hubieran arrancado algo, con una fuerza brutal. El moretón debajo era profundo y feo, decolorando el suave pelaje que lo rodeaba. No fue una lesión accidental, ni la marca de una simple pelea. Fue algo deliberado. Algo violento. La pequeña criatura levantó una pata y tocó la herida, estremeciéndose ante su propia sensibilidad. Entonces, el Meowth bajó la cabeza, con las orejas caídas, el fardo de comida robada aún apretado contra su pecho. Un débil sonido escapó de su garganta. Ni un maullido ni un suspiro. Un sonido que parecía demasiado pequeño, demasiado triste para que la casa vacía lo pudiera contener. Afuera, el bosque seguía respirando a su alrededor, la brisa susurraba entre los árboles, agitando la hiedra que se aferraba al tejado. La luz del sol se desplazaba lentamente, una neblina dorada que se extendía larga y tenue por el suelo. La ventana crujió de nuevo, como si la propia casa respondiera con un gemido bajo y lastimero. El Meowth permaneció allí un largo instante, inmóvil salvo por el sutil temblor de su frágil cuerpo. Lo que fuera que lo hubiera traído allí, lo que lo hubiera impulsado a robar, a esconderse, a arriesgarse al dolor de ese estrecho marco de ventana, no era codicia ni travesura. Era necesidad. Desesperación. A pesar de su aparente fragilidad, el pequeño y desaliñado Meowth continuó con su empeño. Cada movimiento tembloroso de su cuerpo hambriento transmitía una urgencia que iba mucho más allá del hambre o el instinto. Era un deber, una obligación grabada en lo más profundo de su frágil corazón. La criatura respiraba entrecortada y ásperamente mientras caminaba hacia el dormitorio principal. Oh, esa cabaña en ruinas, esa prisión de hiedra y polvo, en algún lugar dentro de ella, el amo de Meowth estaba esperando. Esperando lo que llevaba. Esperando su tembloroso regreso. El pequeño Meowth no pudo evitar suspirar de nuevo, con expresión y tono desolados. La casa había sido un hogar, lleno de luz y risas, un refugio del mundo más allá del límite del bosque. Pero ahora se sentía como algo completamente diferente. De una manera horrible, fue. Cada día, el aire interior parecía hacerse más denso, más frío, oprimiendo como cadenas invisibles. La cabaña se había convertido en una tumba para los recuerdos, una prisión tanto para los vivos como para los muertos. Con un suave gruñido de esfuerzo, el peligrosamente flaco Pokémon gato rasguño dio un último empujón, forzando su frágil cuerpo a atravesar el estrecho pasillo del piso superior de la pequeña cabaña. Su pelaje se enganchó dolorosamente en las paredes astilladas, pero se negó a gritar. La comida, su preciado cargamento, permaneció intacta, aún agarrada con cuidado entre sus patas delanteras y dientes. Un último movimiento, un leve roce de garras contra la madera y, por fin, el Meowth se deslizó a través de la puerta que conducía al dormitorio principal, pisando suavemente las polvorientas tablas del suelo. Miau, miau, el leve sonido resonó débilmente en el aire quieto mientras el Meowth forcejeaba sobre sus patas traseras. La voz era débil y ronca, pero en cuanto se adentró en las sombras familiares, una extraña calma la invadió brevemente. Un destello de consuelo que pronto se convirtió en tristeza. A pesar de sí mismo, el pequeño Pokémon de tipo normal no pudo evitar mirar a su alrededor con nostalgia. Sus ojos, abiertos como platos, recorrieron la habitación oscura y polvorienta que había llegado a conocer mejor que ningún otro lugar del mundo.
Antaño, este espacio había sido un remanso de paz. Una habitación llena de calidez, amor y el suave murmullo de la compañía. Antaño, la risa había habitado aquí. Ahora bien, era un mausoleo. Cada objeto era un fantasma. La habitación era el dormitorio principal de la cabaña, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. El tiempo no solo había transcurrido allí, se había asentado. Una densa capa de polvo lo cubría todo, cubriendo muebles y suelo como una segunda piel. La luz del sol, filtrándose por las cortinas entreabiertas, flotaba en el aire como pálidos rayos, atravesando la penumbra con rayos dorados que atrapaban las motas flotantes, convirtiéndolas en diminutos espíritus errantes. Telarañas cubrían las esquinas como cortinas de encaje dejadas a la podredumbre, sus hilos de seda temblaban levemente cada vez que la brisa susurraba entre las grietas de las paredes. Un jarrón reposaba sobre la mesita de noche junto a la cama, con los frágiles esqueletos de rosas, antes escarlatas, ahora de un marrón fantasmal. Sus pétalos marchitos habían caído como lágrimas sobre la mesa, olvidados. Y en la cama, una anciana yacía inmóvil, con el cuerpo tan quieto que la habitación misma parecía inclinarse en reverencia a su alrededor. Su rostro reflejaba paz, casi sereno, sus finos labios curvados en un leve atisbo de sonrisa. La expresión final de alguien que había despertado silenciosamente del sueño a la eternidad. Tenía las manos perfectamente cruzadas sobre el pecho, con los dedos entrelazados como en una oración silenciosa. El tiempo había vuelto su frágil figura casi translúcida, el suave pergamino de su piel se extendía delicadamente sobre el hueso. Obviamente ella ya había desaparecido desde hacía algún tiempo. La quietud en su presencia no era la quietud del descanso, sino la de la irrevocabilidad. Parecía haber fallecido en paz, arrebatada por el más gentil de los ladrones, el sueño mismo. Su cadáver marchito, intacto e inadvertido para el mundo exterior, permanecía como el último testimonio de su existencia. Quizás inadvertido para la humanidad. Pero no olvidado. Y no solo. Pues aunque el aire traía el tenue y seco olor a descomposición, aún había vida allí, aparte del tembloroso Meout que ahora permanecía congelado en la puerta. A los pies de la cama, estirada lujosamente sobre una alfombra raída que había perdido su color hacía tiempo, yacía otra figura. Un persa. Su pelaje marfil brillaba incluso en la tenue luz, un brillo perfecto de oro pálido y crema que parecía imposiblemente prístino dadas las ruinas que lo rodeaban. La criatura era magnífica. Grande, musculosa y elegante, con la postura de un monarca en reposo. La curva de su cola se movía perezosamente sobre la alfombra descolorida, con un movimiento lento y deliberado. Cada movimiento estaba impregnado de una gracia natural, la serena confianza de un ser que se sabía dueño de todo lo que contemplaba. Por un instante, pareció dormir. Su pecho subía y bajaba en la rítmica paz del sueño. Pero entonces, al oír el leve roce de una pata contra las tablas del suelo, abrió los ojos de golpe. Eran agudos. Inteligentes. Fríos. El persa giró levemente la cabeza, fijando la mirada en la figura del pequeño Meout, de pie, vacilante, en el umbral. Una leve mueca le tiró de la comisura de los labios. No era exactamente una sonrisa, sino más bien un reconocimiento, un destello de diversión con un toque de amenaza. Sus orejas se movieron una vez. Luego, con un estiramiento lánguido que dejó ver sus músculos ondulantes debajo de ese pelaje impecable, el persa se levantó. Sus movimientos eran elegantes y depredadores, fluidos como la luz líquida. La criatura extendió su largo cuerpo, arqueando el lomo con un bostezo de satisfacción, y sus garras se flexionaron brevemente contra el suelo de madera. El sonido fue suave, un leve rasguño, pero aún así erizó el pelaje del Meout. Cuando el persa habló, su voz fue un retumbar bajo y prolongado, suave como la seda y el doble de letal. Persa, esa única palabra, esa única nota de mando, tuvo el efecto deseado. El pequeño Meout se estremeció violentamente. El sonido desgarró su frágil compostura como un látigo. Su cuerpo cayó al suelo casi instintivamente, y su temblor empeoró. La sumisión fue inmediata, instintiva. El Meout se apresuró hacia adelante con patas temblorosas, colocando cuidadosamente en el suelo, ante el persa, el pequeño bulto que había cargado, el botín de su robo. Una jugosa manzana roja. Unas bolas de arroz cuidadosamente envueltas. Un sándwich recién hecho, con la corteza suave y dorada del picnic de los entrenadores. No fue mucho, apenas suficiente para un niño pequeño, ciertamente no lo suficiente para saciar el hambre de una criatura tan grande y orgullosa como el persa que ahora se alzaba sobre él. El Meout bajó la cabeza hasta que sus bigotes rozaron el polvo.
Todo su cuerpo estaba inclinado en una postura de respeto, obediencia, sumisión, pero sobre todo miedo. Miau, 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 la vocecita desesperada resonó en el silencio, lastimera y suplicante, formando una disculpa ansiosa que no necesitaba traducción. El Meowth tenía la cola bien pegada al cuerpo, las orejas planas y los ojos abiertos de terror. Esperó su juicio. El persa contempló a su sirviente durante un largo instante de silencio, con una leve sonrisa burlona en la boca. Podía saborear el miedo de la criatura más pequeña, podía ver cómo temblaba como una hoja al viento. El persa se deleitaba con ello. El poder siempre había sido más dulce cuando se condimentaba con la sumisión de otro. Por fin se movió. Lentamente, con la confianza pausada de un gobernante que inspecciona un regalo, el persa avanzó con paso tranquilo. Cada paso era suave pero imponente, con su esbelta figura deslizándose por el suelo. El Meowth no se atrevió a levantar la vista. Solo oía el leve roce del pelaje contra la alfombra, el silencioso resoplido del persa al bajar su elegante cabeza hacia la escasa pila de comida. Olfateó una vez, 2 veces, fingiendo considerarlo. Luego, con un movimiento de la pata, indiferente, desdeñoso, apartó la manzana de un manotazo. La fruta rodó por la habitación, golpeando la base de la cama con un ruido sordo antes de detenerse debajo de una silla. El Meowth hizo una mueca como si lo hubieran golpeado. Sus patas se crisparon, pero no se movió para recuperar la manzana. Sabía que no era así. El desinterés del persa no era mera preferencia, era juicio. La manzana no fue del agrado de persa. Eso fue una mala señal. Una muy mala señal. El silencio en la habitación se hizo más profundo, sofocante. El polvo flotaba perezosamente bajo la luz del sol, arremolinándose entre los dos Pokémon como el aliento entre depredador y presa. El temblor del Meowth se agravó. Su frágil cuerpo se estremecía incontrolablemente. La tensión era tan densa que parecía zumbar en el aire. El persa no necesitó decir nada más. Sus ojos, esos ojos crueles y brillantes, lo decían todo. La desaprobación, el desdén, el ansia de dominio. El Meowth ya presentía lo que venía a continuación. Y aunque intentó prepararse, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la pequeña y desaliñada criatura sabía que ninguna preparación podría amortiguar el golpe. Porque el cruel orden de esta casa olvidada era inmutable, tan eterno como la decadencia que los rodeaba. En este lugar reinaba el poder y la misericordia estaba tan extinta como la risa que una vez había llenado estas paredes. El aire en el dormitorio principal de la cabaña abandonada pareció espesarse, como si las paredes presentieran lo que estaba a punto de ocurrir. El polvo flotaba inmóvil bajo la luz que se filtraba por la ventana torcida, e incluso el bosque exterior parecía contener la respiración. El silencio que siguió al rechazo del persa a la escasa ofrenda del Meowth no fue un simple silencio. Fue sofocante, opresivo, lleno de una amenaza tácita. Entonces, desde lo más profundo de su garganta, el persa emitió un gruñido bajo y resonante. Persa, el sonido resonó por la habitación como un trueno distante, una advertencia retumbante que picó el aire y congeló al pequeño Meowth donde estaba. Lenta y deliberadamente, el persa levantó su magnífica cola. El movimiento era grácil, casi elegante, pero no había nada de bondad en el gesto. Y entonces se hizo evidente. Atado delicadamente al extremo de la cola con una fina cinta plateada, había un amuleto dorado. Un amuleto de Meowth. Este amuleto de Meowth brillaba tenuemente, pulido e inmaculado, su superficie reflejaba los rayos de sol que se filtraban a través del aire polvoriento. El tesoro centelleaba burlonamente, un cruel contraste con la decadencia y la sombra que lo rodeaban. La luz jugaba sobre su curva dorada, guiñando como un ojo. Brillante, vivaz, casi provocativa. El encanto era inconfundible. Único. Era de Meowth. El persa lo balanceó distraídamente ante la temblorosa criatura agazapada a sus pies, con un movimiento lento y deliberado, cada balanceo calculado para atormentar. El amuleto relucía en el aire entre ellos, un péndulo de poder y crueldad. El pequeño Meowth jadeó, un sonido agudo y entrecortado que rompió el silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, con las pupilas contrayéndose de terror, mientras su mirada se clavaba en el objeto que una vez definió toda su existencia. La criatura contuvo la respiración y todo su cuerpo tembló violentamente. La amenaza persa había dado el resultado perfecto. Miau. Meowth. Gritó el pequeño Pokémon gato araña, con la voz aturdida por el pánico. No fue tan tonto como para creer, ni siquiera por un instante, que su amo le ofrecía devolverle lo que le había quitado. Oh, no. Meowth lo sabía mejor. Mucho mejor.
El persa, cruel y vengativo hasta la médula, no tenía intención de devolver el encanto. Disfrutaba demasiado de este juego. La manipulación, el poder, el control exquisito. El encanto era